Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este webinar que vamos a hablar un poco de la planificación financiera que ofrecemos en GBM. Es una metodología que hemos desarrollado en los últimos 4 años que se llama Invierte con propósito, que nos ayuda a entender un poco cómo podemos empatar los objetivos de la vida que tenemos con portafolios de inversión. Lo que nos ayuda a estructurar las inversiones, empatándolo con objetivos y necesidades, es tratar de calibrar muy bien qué tipo de inversiones tenemos que tener para diferentes necesidades que se nos va dando en la vida. Y lo que hemos encontrado es que existen varios portafolios de inversión para diferentes necesidades según la necesidad y el tiempo. Y lo que hace Invierte con propósito es introducir de una manera muy sencilla cómo formalizar una planificación financiera. Para esto, quiero hablar un poco más de lo que es invertir, ¿no? Para muchos es hablando de acciones, es hablando de bonos, y la verdad, si nos ponemos un poco a pensar, se trata más bien de nuestros objetivos y realmente preguntarnos para qué estamos invirtiendo, para poder maximizar y tener un portafolio optimizado para esas inversiones. Entonces, lo que les pedimos a los clientes es si ellos nos ayudan a definir los objetivos, nosotros podemos organizar un plan de inversión optimizado para que tenga éxito ese objetivo en el futuro. Entonces, para empezar, lo que hemos desarrollado es poder mostrar cómo teniendo 5 portafolios de inversión con 5 objetivos diferentes, ¿no? Nos puede llevar a tener más éxito en el futuro. Y vamos a hablar de cada uno de estos, pero para resumir, es tener un portafolio para las necesidades inmediatas, es un portafolio de inversión, tener un portafolio de inversión de reserva, tener un portafolio de inversión balanceada, tener un portafolio de inversión en acciones y luego tener objetivos puntuales que tengan igual y una fecha de caducidad en el futuro. Y ahora vamos a entrar a más detalle de cada uno. Pero en términos generales son 5 estrategias de inversión, son 5 portafolios que yo les llamo los 5 portafolios de la vida, ¿no? Que nos acompañan para poder ver qué porcentaje de dinero hay que asignarle a cada uno. Empezando con las necesidades inmediatas. Aquí lo importante es, todo el mundo obviamente queremos que el dinero trabaje para nosotros. Y en vez de dejar el dinero sentado en el banco, ganando cerca de 0% de interés, está mejor pues, tener algo de rendimiento también para ese dinero que ya sabemos que vamos a requerir en el corto plazo. Entonces, lo que se debe de poner en este portafolio de inversión es eh, igual y son los impuestos que tenemos que pagar en el año o un viaje que ya sabemos que vamos a hacer en menos de 12 meses. Es cualquier objetivo, cualquier necesidad del dinero que vas a invertir, pero sabes que lo vas a requerir en menos de 12 meses. Para eso está diseñado esta necesidad. Aquí las inversiones van a ser de muy bajo riesgo y vamos a invertir en eh, deuda de muy corto plazo. Pueden ser aquí opciones de considerar como GBM Smart Cash, puede haber aquí CETES, pero de muy corto plazo, instrumentos financieros y de inversión que tienen muy bajo riesgo, porque aquí ya sabemos que vamos a requerir el dinero en el corto plazo, pero queremos ganar algo de rendimiento y no dejarlo sentado en el banco. Entonces aquí sí realmente es no poner nada de dinero que sabemos que vamos a necesitar más de 12 meses, sino solamente aquí se asigna el porcentaje de dinero que ya sabemos que vamos a necesitar en los próximos 12 meses. El segundo portafolio es el portafolio de reserva. Este portafolio es bien importante para todos los patrimonios porque, como sabemos, en la vida pues, pasa cualquier incertidumbre o pasa cualquier emergencia y de repente, aunque queremos invertir de largo plazo, sabemos que pues, la vida cambia, ¿no? Y tenemos que poder adaptarnos a la desoportunidad de que igual íbamos a necesitar dinero antes de lo que realmente pensamos. Para eso está un portafolio de reserva, ¿no? Aquí lo que recomendamos es invertir por lo menos entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Pues aquí la recomendación es ver exactamente cuánto te estás gastando. Gastos básicos
no, aquí no hay que incluir vacaciones ni nada de eso, sino que más bien es tu hipoteca o los pagos de tu coche o la colegiatura de tus hijos, pues obviamente la comida, cosas muy básicas que no podemos vivir sin, ¿no? Y el portafolio de reservas se invierte también en instrumentos de muy bajo riesgo, pero aquí podemos tomar un poquito más de riesgo que el portafolio de necesidades inmediatas. Y cuando hablo de riesgo, me refiero más bien concentrarnos todavía en la parte de renta fija de corto plazo, pero aquí podemos igual y considerar opciones como bonos de empresas o también bonos de gobierno que tienen un poco más de duración, ¿no? Un poco más de plazo. Eso es tratando de ganar un poco más, ¿no? De rendimiento que lo que nos va a dar un portafolio de necesidades inmediatas, porque aquí realmente no tenemos una fecha de que necesitamos el dinero, sino que aquí lo que estamos tratando de hacer es tener un colchón invertido en algo de muy bajo riesgo en dado caso de que requerimos del dinero. Eso se vuelve nuestra primera fuente de liquidez. Entonces, al, al necesitar dinero, si tenemos que ver cualquier portafolio, excluyendo el portafolio uno que ya sabemos que vamos a requerir de ese dinero, esa es la próxima fuente de liquidez, ¿no? Para eso está este portafolio, para cualquier incertidumbre que pueda ocurrir, ¿no? Tiene un plazo aquí entre 0 o 2 años a las inversiones, pero se siguen reinvirtiendo en las mismas inversiones y ojalá nunca necesitemos este dinero. Por eso también la recomendación es por lo menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos, pero no poner mucho dinero aquí tampoco, porque si tenemos demasiado dinero en este portafolio, no nos va a dar mucho rendimiento en el muy largo plazo. Va a ser un portafolio muy conservador. ¿Ok? El tercer portafolio es un portafolio balanceado, bien diversificado y invirtiendo en todos los activos del mundo. Aquí lo importante es, aquí la palabra clave aquí es la diversificación. Pero no solamente la diversificación en un activo, sino que la diversificación a través de todos los activos. Aquí lo que recomendamos es tener un portafolio balanceado que invierte en acciones, en renta fija, en bonos, en bienes inmuebles, en recursos naturales. Un portafolio bien balanceado, bien diversificado. ¿Y qué es lo que hace este portafolio? Este portafolio sigue siendo un portafolio de largo plazo, pero va a tener baja volatilidad en comparación con un portafolio, por ejemplo, de 100% acciones. Esto también nos sirve como otra fuente de liquidez, que va a tener un poco más de volatilidad que el portafolio de necesidades inmediatas, pero menos volatilidad de si tuviéramos un portafolio solamente de acciones. ¿Okay? Por lo cual, también el rendimiento va a ser menor que un portafolio de acciones, pero con menos volatilidad. Y el objetivo aquí es consistencia, ¿no? Es tener un portafolio que nos dé más consistencia a través del tiempo y eso y eso es lo que nos da la diversificación. La diversificación nos aumenta la probabilidad de poder tener un rendimiento positivo en el largo plazo. Entre más activos invertimos, ¿no? Los activos, diferentes tiempos favorecen diferentes activos. Por ejemplo, en una época donde hay mucha inflación, les suele ir muy bien a activos que les va bien cuando hay mucha inflación, por ejemplo, con los recursos naturales, los bienes inmuebles, hasta las acciones, ¿no? Les suele ir muy bien cuando hay algo de inflación. En cambio, cuando hay una recesión o cuando hay una crisis económica, eh, pues les va muy mal a esos activos, especialmente a las acciones, pero en la parte de renta fija, en inglés le decimos, hay un flight to safety, ¿no? La gente va y corre por algo que esté seguro. Entonces, la demanda de los bonos incrementa mucho. Entonces, lo que sucede durante tiempos malos es eh, el gobierno, digo, perdón, los bancos centrales están queriendo estimular la economía, ¿ok? Están queriendo crear incentivos para que la gente invierta y lo que hacen es bajan las tasas de interés. A bajar las tasas de interés para estimular la economía, eso hace que los precios de los bonos suban. Entonces, ahí funciona como un equilibrio con las acciones. Entonces, entre más diversificamos, menos volatilidad vamos a tener, pero reconocer también que el rendimiento esperado también va a bajar un poco. Entonces, es un portafolio que no es ni tan riesgoso ni muy conservador. Es un portafolio balanceado, ¿no? Y eso es lo importante de tener esto. Aquí también hablar de la fuente de liquidez, ¿no? Es decir, recordar que si ya nos terminamos el dinero y ya no hay dinero en el portafolio 2, que son para las necesidades inmediatas, y aún seguimos necesitando de dinero, vender algo,
ese es el portafolio que sigue en la fuente de liquidez. El cuarto portafolio, lo que queremos hacer aquí realmente es maximizar el crecimiento a largo plazo. Entonces aquí sí buscamos tomar volatilidad, porque entre más volatilidad podemos aguantar, ¿no?, en nuestras inversiones, siempre y cuando estén bien diversificados, más rendimiento vamos a tener a largo plazo. Entonces, un portafolio bien diversificado de acciones, por ejemplo, un portafolio que invierte en las 9,000 empresas más grandes del mundo, que ofrecemos varios de esos productos en GBM, va a estar bien balanceado, bien diversificado y, más importante, es un portafolio sí que invierte en acciones, pero que trata solamente de tomar el riesgo sistemático de las acciones. O sea, es decir, tratamos de diversificar tanto dentro del activo de acciones que ya no podemos diversificar más. Eso lo que nos da es, nos expone al rendimiento y el riesgo de las acciones en general, pero nos cubre por si corremos el riesgo de que una empresa quiebre, ¿no? O que varias empresas quiebren. Entonces, lo que sucede aquí es invertimos en un portafolio bien diversificado de acciones para tratar de maximizar el rendimiento y tratar también maximizar el interés compuesto a largo plazo. Entonces, eso es lo que más rendimiento nos va a dar, pero bien acompañado también con mucha volatilidad. Ahora, no hay que tener miedo de la volatilidad si es un portafolio bien diversificado y si estamos tomando este riesgo sistemático, es decir, el riesgo que nos compensa tomando riesgo sistemático es un riesgo que ya no podemos diversificar más. Entonces, si hacemos esas dos cosas y invertimos en un portafolio bien diversificado de acciones, es el que más rendimiento nos va a dar en el tiempo, pero recordar que esto sí es de largo plazo. O sea, esto sí debe de ser, esto debe tener un tiempo de horizonte de por lo menos 10 años, de preferencia 15, 20 años, o tratar de mentalizar de que este portafolio es el último lugar donde vamos a ir para vender, ¿no? O sea, tratar de maximizar el interés compuesto a través del tiempo. Y si algún día necesitamos este dinero, sea la última fuente, el último fuente de liquidez que tenemos para que deje que funcione el interés compuesto y solamente tocar este dinero si ya es que vendimos todo lo demás anterior que vimos anteriormente. Y el quinto portafolio es más bien si tenemos objetivos puntuales que tienen una fecha de caducidad en el tiempo. Aquí podemos hacer portafolios a la medida si necesitamos, por ejemplo, ahorrar para la colegiatura de nuestros hijos. Ya sabemos cuántos años tienen nuestros hijos, sabemos cuándo van a necesitar ese dinero y hay un tiempo en el futuro donde sabemos que vamos a requerir de esos fondos. Otro ejemplo puede ser comprar una casa en 3 años. Otro ejemplo puede ser, eh, queremos tener un objetivo puntual para el retiro, ¿no? Todo eso tiene una fecha donde vamos a tener que usar o todo el dinero o empezar a usar ese dinero en un tiempo en el futuro. Y para eso lo que hacemos es invertimos en un portafolio que calibra el riesgo-rendimiento a través del tiempo. Entonces, lo que sucede aquí es que si tenemos, por ejemplo, una meta para la colegiatura de nuestros hijos en 15 años, la inversión va a empezar siendo una inversión que tiene pues bastante acciones, igual y un poco de renta fija, y a través del tiempo solito la inversión se va a ir calibrando para tener más renta fija y menos acciones, para que cuando llegue el tiempo de necesitar el dinero en el futuro, ya estemos casi en pura renta fija de corto plazo para que no haya volatilidad y no corramos el riesgo de cuando vayamos a necesitar el dinero no vaya a pasar una crisis financiera y tengamos un muy mal desempeño en exactamente el momento que vamos a necesitar ese dinero. Entonces, para resumir, son 5 portafolios y la orden de cada uno es esta fuente de liquidez que hablo, ¿no? O sea, es decir, de los primeros 4 portafolios es si ya decidimos qué porcentaje le vamos a asignar a cada uno de esos portafolios y necesitamos dinero, el primer lugar para ir es el portafolio 1, luego es el portafolio 2, luego es el portafolio 3 y ya si vendimos todo eso, ya por fin empezar a tocar el portafolio 4. Y eso también ayuda a que en el portafolio 4, que es el más volátil, ¿no? Realmente podemos tener la paciencia de dejar que haga lo que tenga que hacer y que tenga la volatilidad que debe de tener para que el rendimiento esperado que nos está tratando de dar se cumpla, ¿no? En el tiempo.
Déjame regresar rápido para hacer una explicación también. Aquí lo importante también es, mucha gente pregunta exactamente cuánto porcentaje se debe designar a cada uno. Y eso depende de la planificación financiera que uno hace, ya sea con uno mismo o con un asesor financiero en GBM. Y parte del plan es entender muy bien qué porcentaje uno se siente cómodo dependiendo de cada quien y sus metas y sus necesidades. Van a haber gente que igual y no tiene nada de dinero en el portafolio uno y tienen casi todo el dinero en el portafolio 4. Va a haber gente que lo tiene muy bien dividido en cada uno. Pero las combinaciones que se pueden hacer en cuánto asignar a cada uno va a depender de la circunstancia de cada quien. Y finalmente, aquí también recordar que pues, nuestras vidas cambian. Y esto no es algo estático. Ya que se asignen los porcentajes a cada portafolio, eso se debe de revisar por lo menos una vez al año y solamente reaccionar y cambiar los montos entre los portafolios según cómo vayamos necesitando en la vida. Por ejemplo, si tenemos épocas que nos va muy bien, ¿no? Y ganamos más dinero, y tenemos más dinero para invertir, pues chance podemos tomar un poco más de riesgo. Entonces, y eso igual nos indica que hay que mover más dinero a la parte de acciones, ¿no? Pero del otro lado también podría pasar que nos está yendo pues, peor económicamente en el futuro y ahora vamos a necesitar bajarle un poco al riesgo y tener que hacer esos ajustes. Entonces, estar ajustando esto cada 12 meses, pero no reaccionar a los mercados. Esta manera de invertir no depende de lo que está haciendo el mercado, sino depende más bien de nuestras necesidades y asegurar que estemos asignando los porcentajes adecuados según cómo lo vayamos a necesitar y según nuestro riesgo, nuestra tolerancia al riesgo en el futuro. Para visualizar un poco cómo se ve esto en el tiempo, estas son tres gráficas. La gráfica de hasta abajo, que empezó, todos empezaron en el 2003 con $1,000,000, ¿ok? Si solo invertimos en, por ejemplo, un portafolio de necesidades inmediatas perdón, de reserva, se va a compartir, se va a ver un poco como es el portafolio que vemos aquí de CETES, ¿no? Más o menos una inversión de $1,000,000, hoy en día valdría 3.6 millones de pesos, ¿no? Un paso arriba está un portafolio bien diversificado, que vas a tener un poco más de rendimiento, con un poco más de volatilidad. Y un poco más arriba vas a tener un portafolio con aún más volatilidad y más rendimiento. Y así se va a ir dando esto en el futuro, ¿ok? Es para un poco visualizar cómo se puede ir moviendo cada uno de esos portafolios. Y obviamente aquí lo que quiero yo resaltar es lo importante que es, yo creo, trabajar de la mano con un asesor financiero, porque como todo en la vida, creo que ayuda mucho tener alguien que nos puede guiar y estructurar para volvernos mejores inversionistas. Y el asesor nos puede ayudar a entender mejor cómo dividir el dinero entre esas cinco cubetas, ¿no? Y cómo estar intercambiando esto. También nos va a ayudar mucho en definir exactamente bien cómo va a quedar el portafolio y en qué va a estar invertido en las opciones que tenemos en cada uno de esos portafolios. Y aquí tenemos un estudio que hizo Vanguard que puede mostrar un poco la diferencia de tener un asesor versus no tener un asesor, ¿no? Y realmente el desempeño que uno tiene con un asesor no se debe mucho porque el asesor le recomendó mejores inversiones, sino que el asesor lo ayudó al cliente no vender durante tiempos malos o estructurar su cartera para que no tuviera que vender durante tiempos malos, cómo invertir o cómo asignar más dinero a diferentes cubetas. Eso es lo que hace la planificación financiera y eso es por lo cual puedes tener un mejor rendimiento acompañado con un asesor financiero. Para visualizar un poco cómo podría funcionar el interés compuesto en el futuro, esto es una gráfica que muestra una inversión de $1,000,000, asumiendo un interés compuesto del 10% anual. Y aquí podemos ver cómo el crecimiento se vuelve exponencial, porque recordemos que el interés compuesto lo que es el interés sobre el interés. Algo que me gusta también enseñar es que una de las frases que más me gusta de Warren Buffett es que el mercado de valores es un vehículo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y ese es el juego. Lo que sucede es que tenemos en nuestras mentes, a veces cuando invertimos, la expectativa de que
pues todo va a salir bien y pues todo va a crecer como vemos en la gráfica del lado izquierdo, pero eso no es la realidad, ¿no? La realidad es que las inversiones, sobre todo en los mercados públicos, que podemos ver el precio todos los días, pues van cambiando de día a día. Y las subidas y las bajadas nos hacen estresar, ¿no? Pero a final de cuentas, si podemos ver las inversiones en el mercado como vemos las inversiones en los mercados privados, por ejemplo, como nuestras casas, como nuestros negocios, a final de cuentas es lo mismo. Si yo invierto en una empresa, ¿no? Y yo compro, por ejemplo, Apple, pues me vuelvo yo accionista de Apple, soy parte dueño de esta empresa, yo soy parte dueño de los futuros flujos que genera esa empresa descontados al valor presente. Lo mismo sucede con una empresa que yo empiece, ¿no? O sea, yo voy a ser accionista de mi propia empresa. La diferencia realmente es que en mi propia empresa, no hay mucha liquidez. O sea, más bien no puedo yo salir a la calle mañana a vender mis acciones. Me va a costar trabajo encontrar un comprador, ¿no? No sé si que no pueda, pero pues no es tan accesible. No hay un precio que me está dando alguien todo el tiempo para que yo venda mis acciones privadas. En cambio, en el mercado público siempre hay alguien, normalmente, pues, cotizando y te están ofreciendo comprar tu empresa. Pero al final de cuentas, lo que estás haciendo es lo mismo. Entonces, aquí lo que hay que entender es que porque hay liquidez, no necesariamente es que debemos de vender, sino que nomás nos está dando la ventaja de la opción de que si necesitamos la liquidez, ahí está, pero viene con las subidas y bajadas. Y pues finalmente aquí los invito a, si les interesó esto y quieren aprender más de cómo se hace la asesoría financiera y cómo usamos Invierte con propósito con esas inversiones, le pueden tomar foto de este código QR y llenar el perfilador para que uno de nuestros asesores los pueda contactar para aprender más. Y con eso lo puedo abrir ya a preguntas y regresarme a cualquier slide que comenté. A ver. En- Perdón, es que estoy viendo aquí que ya están llegando muchas preguntas. ¿Cómo es que invertir dentro de cada estrategia? ¿Cómo determino mi perfil de riesgo? ¿Cómo afectan cambios políticos globales en mi portafolio? Mejor momento para invertir. Este, Muy buenas preguntas. Voy a empezar con cómo determino mi perfil de riesgo. Voy a regresar a esta lámina, este, esta de aquí. Aquí realmente, cómo determinamos el perfil de riesgo es cómo determinamos el porcentaje que se asigna a cada uno de estos objetivos, ¿no? Y de nuevo, eso es la pregunta que tenemos que hacer. Por ejemplo, si no tenemos necesidades inmediatas, si vamos a invertir 5 millones de pesos y no requerimos ese dinero en los próximos 12 meses, pues ya sabemos que no va a entrar nada de dinero ahí. La próxima pregunta es de reserva. ¿Cuánto debemos de poner en el portafolio de reserva usando este ejemplo de 5 millones de pesos? Si tenemos 5 millones de pesos, yo voy a hacer mis cálculos de cuánto me gasto, cuántos son mis gastos, y la suma de todos mis gastos de 3 a 6 meses, ¿no? Es lo que voy a asignar en mi portafolio de reserva. Pero eso va a depender de cada quien, ¿no? Luego va a ser la inversión balanceada. Aquí para determinar cuánto va en este portafolio, es mejor primero hacerse la pregunta del portafolio 4 y luego regresar al 3. Es decir, en el portafolio 4 de acciones, hay que entender que invertir en un portafolio diversificado de acciones, por ejemplo, invertir en alguno de nuestras estrategias de GBM que invierten en las 9,000 empresas más grandes del mundo, eso viene acompañado con una volatilidad alta. Es decir, puede ser que podría llegar a caer hasta un 40 o un 50% temporalmente la inversión, ¿no? Pero eso es nomás una caída temporal. ¿Con cuánto dinero me puedo aguantar realmente esa caída, sabiendo que ese es el riesgo que tengo que asumir para poder tener un rendimiento esperado alto, por ahí del 12, 13, 14% con interés compuesto? Si lo que busco es un rendimiento alto, tengo que ser consciente de que eso viene acompañado con mucha volatilidad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué porcentaje de mis 5 millones de pesos puedo designar a eso? Y tratar de no tocar ese dinero por lo menos 10, 15 años,
¿no? Eso puede representar el 1% del patrimonio, puede representar el 10%, pero regresando a este ejemplo de 5 millones de pesos, cada quien va a contestar diferentes, ¿no? Va a haber gente que va a decir, no, de plano yo no puedo poner nada de dinero en algo así, entonces ponemos 0% en el portafolio 4 de acciones y el resto se va al portafolio 3, ¿ok? Ya que tenemos claro qué porcentaje se va al 1, 2, 3 y 4, finalmente el quinto es preguntarnos, ¿hay un objetivo puntual que tenemos con una fecha de necesitar dinero en el futuro exacta, como por ejemplo, como mencioné, como el retiro, casa, etcétera? Entonces, aquí el perfil de riesgo se nos va asignando dependiendo de cómo contestamos las asignaciones y los porcentajes que se van a cada uno de los portafolios. La próxima es cómo afectan cambios políticos y globales en mi portafolio. De nuevo, esa estrategia no está hecha para reaccionar a temas macroeconómicos o económicos, porque lo que sucede es, como inversionistas, normalmente ya que reaccionamos con las noticias o cambios políticos o cambios económicos, ya es muy tarde. O sea, el mercado siempre está tratando de anticipar, ¿no? No está esperando a que algo pase para luego reaccionar, sino que está tratando de anticipar lo que va a pasar. Entonces, lo mejor es tener un plan bien hecho y no tratar de reaccionar a esos cambios políticos, sino que más bien enfocarnos en nuestras necesidades y saber que pues, van a haber cambios políticos, van a haber incertidumbres, van a haber recesiones. Pero si dividimos bien el dinero y estamos cómodos asignando los porcentajes a cada uno de los buckets, es una manera mejor para anticipar y no tener que reaccionar, ¿no? De esto. Y luego finalmente la misma pregunta es, ¿mejor momento para invertir? El mejor momento para invertir, yo siempre digo que fue ayer, ¿ok? Y esto es simplemente porque cuando tú tienes una moneda, ¿no? Pesos, por ejemplo, o dólares, las monedas están diseñadas para perder valor en el futuro. Los bancos centrales del mundo tienen como mandato crear una inflación baja, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el mandato es tener una inflación del 2%, ¿ok? Eso lo que significa es que los bancos centrales del mundo están tratando de que exista algo de inflación. ¿Por qué? Porque lo que quieren incentivar que la gente o se gaste el dinero, porque si tú te gastas tu dinero, estás contribuyendo a la economía, o que inviertas, porque si inviertes tu dinero también estás contribuyendo a la economía. Lo que no quieren que pase es que no hagas ninguna de esas dos cosas y nomás te lo quedes abajo del colchón. Lo que sucede con eso es que si eso pasa, la economía no crece. Entonces, si sabemos que el dinero tiene como objetivo perder valor en el futuro, lo mejor que podemos hacer es invertir en algo. Ahora, invertir en acciones o invertir en renta fija de corto plazo, eso va a depender ya de cada quien y su situación particular. Pero siempre es un buen momento para invertir, aunque sea invertir en cosas de muy bajo riesgo, pero tratar de que tu dinero sí gane más que la inflación. A ver, próxima pregunta aquí. ¿Qué costo tiene la asesoría? La asesoría en GBM no tiene costo, viene acompañado con los aranceles y los costos de los fondos o las cuentas gestionadas que manejamos. Eh, el asesor per se no va a cobrar, sino que lo que va a hacer el asesor te va a presentar un plan y cada plan va a tener diferentes fondos y diferente mezcla de instrumentos y eso es lo que nos va a dar el arancel. Y varía, o sea, yo he visto dependiendo del monto, dependiendo de la relación, dependiendo de la antigüedad que tenemos como clientes, puede variar el fee yo he visto entre 1.5% anual hasta muy bajo, como 0.365, 0.40%, ¿no? Pero todo depende también de la situación de cada quien. Eso varía mucho, ese cobro. Aquí. Para largo plazo, ¿se recomienda invertir en renta fija o variable? Cuando uno es viejo, renta fija o variable. Bueno, a ver, creo que de nuevo aquí lo importante es ver qué hay de renta fija y qué hay de renta variable dentro de cada uno de estos 5 portafolios, ¿no? Por ejemplo, en el portafolio 4 no hay renta fija, hay pura renta variable.
Y ahí solo recomendamos dinero, ¿no? Que pensamos no tocar por mucho tiempo. Pero eso también funciona para gente pues, mayor de edad, porque puede ser una meta que igual el dinero no es para nosotros. Puede ser que queremos tener una meta de 15, 20 años, pero ya queremos que ese dinero sea para la herencia de nuestros hijos, ¿no? O bisnietos o quien sea. Pero ahí realmente puede ser también, pero eso depende de cada quien, ¿no? En la parte de inversión balanceada, sí se recomienda tener una mezcla muy saludable entre renta fija y renta variable, porque ese portafolio lo que debe de hacer a través del tiempo es no tener tanta volatilidad y para lograr eso es incluir más activos. Entonces, para contestar puntualmente la pregunta, la recomendación normalmente es entre más joven somos, más volatilidad debemos de tener si es que todo el dinero lo vamos a usar nosotros en el futuro. Y entre más mayor de edad somos, menos volatilidad. O sea, sí se recomienda tener ahí más renta fija, siempre y cuando es dinero que vamos a requerir nosotros, pero pueden existir metas que no es el dinero para nosotros, ¿no? Y ahí para ahí ya cambia, ¿no? Un poco la mezcla. ¿Desde cuánto se necesita para invertir para tener asesor? En GBM tenemos 4 niveles de asesoría. Tenemos desde asesoría plus, que es a través de nuestro asesoramiento digital, que ahí puedes crear tus metas, puedes crear 5 metas, puedes crear 4 metas, puedes crear 3 metas, puedes crear las 5 metas que hablamos hoy en día de invierte con propósito y te perfila GBM a través de nuestros algoritmos para que te se asigne un portafolio. Y lo que recomiendo ahí es que se haga, que se construya un portafolio para cada una de esas metas, ¿no? Que sí tengamos 5 metas creadas dentro de Asesoría Plus. A partir de 300,000 pesos, se le puede asignar ya al grupo de asesores personal, donde le toca ya una asesoría personalizada con un asesor de GBM. A partir de 2 millones de pesos está Advisory Plus, digo, perdón, Advisory Premium, donde ya le toca un asesor uno a uno. No va a tener un asesor asignado que le va a dar servicio y le va a ayudar con todo esto de invierte con propósito, con todo el anaquel de GBM. Tenemos fondos de inversión, tenemos cuentas gestionadas que son como fondos de inversión, pero en vez de tener el cascarón del fondo, compramos directamente las inversiones del portafolio de inversión en tu cuenta y muchas más, y se abre mucho más el anaquel, ¿no? Que tenemos en GBM para ese propósito. Y finalmente tenemos Advisory Private. Advisory Private es los asesores más senior que tenemos en GBM y ahí el mínimo son 20 millones de pesos. Para Premium y para Private también se abre el acceso a poder también tener estas mismas inversiones en Estados Unidos, si es de interés también eso. JC, perdón que te interrumpa, pero están pidiendo si puedes poner el QR. Ah, perdón, ¿eh? Ahí está. Déjame seguir leyendo. Entonces, el mínimo de invertir es lo que acabo de explicar por niveles, pero podemos empezar desde 100 pesos a 300,000. Ahí es a través de Asesoría Plus, a través de la aplicación de GBM, y a partir de 300,000 pesos ya empezamos a tener la parte de asesoría ya personalizada. El código QR los va a ayudar a que contesten algunas preguntas para saber en dónde caen ustedes y se les va a dar un poco acceso a que los invitemos a que puedan contactar con un asesor o ayuda a ver cómo pueden empezar a crear sus metas dentro de Asesoría Plus. A ver más aquí. GBM tiene algún PPR. Sí tenemos PPRs. Abrimos los PPRs a partir del área de personal. Entonces, sí requerimos ser cliente personal, tener por lo menos 300,000 pesos con GBM para que tenga un asesor y el asesor le puede abrir un PPR. Desafortunadamente estamos trabajando y aún no tenemos ahorita habilitado la apertura del PPR digital, pero en eso estamos. A ver si más preguntas hay.
Si ya tengo una cuenta normal de inversión en GBM, ¿la asesoría es gratis o debo pagar algo extra? De nuevo, la asesoría per se no tiene costo. Lo que va a tener el costo es dependiendo de los instrumentos o los fondos o las cuentas gestionadas que vamos a tener que implementar dentro de la estrategia que se le asigne usando la metodología de Invierte con propósito. Antes de que obviamente se ejecute o se compre, el asesor va a compartir exactamente cuáles son los aranceles y los costos del portafolio para que cada quien decida si está de acuerdo con ese costo o no. Y el costo varía de nuevo dependiendo de la mezcla entre renta fija y renta variable que se le va a asignar y construir en cada uno de las cubetas. Y el dinero que se invierta está protegido. Sí, o sea, como funciona en la casa de bolsa regulada como GBM, a diferencia de un banco, lo que sucede aquí es, aquí realmente el riesgo viene en los activos que se compran. Como casa de bolsa, no estamos teniendo dinero depositado como un banco. Entonces, GBM no tiene depósitos que luego prestan a otros. Entonces, no hay riesgo de que si algo llegara a pasar a GBM, el dinero de todo el mundo está protegido a través del instrumento en el que está invirtiendo, ¿no? El riesgo realmente está en qué estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, si alguien invierte en CETES o alguien invierte en acciones o alguien invierte en un fondo de acciones, de ahí viene el riesgo, ¿no? No mucho de la parte de GBM. Pues muy bien, ya no veo más preguntas. Muchas gracias por su tiempo de hoy y pues espero poder platicar con ustedes en webinars en el futuro. Hasta luego a todos, que tengan un excelente día.